Bienvenidos hermanos y paz a vosotros. Este es un culto más de la Iglesia de Dios de Recepción del Sábado, en el cual nos alegraremos también analizando la palabra de Dios. Sean bienvenidos a este culto, hermanos. Yo soy el ministro Carlos Daniel Medrano García de la Iglesia de Dios en la Congregación Judá de la Ciudad de México, y me da mucho gusto que nos acompañen. Si me permiten, vamos a poner en manos de Dios este culto y este tiempo de reflexión. Oremos, por favor. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos, Señor nuestro, te doy muchas gracias porque nos has permitido nuevamente estar reunidos para tener este acercamiento contigo en este día santo, Señor. Llénanos de tu paz y de tu misericordia y la fortaleza tuya, y en todo momento, Señor, hallemos gracia delante de tus ojos para tener y ser merecedores de tus misericordias y bendiciones. Gracias, Señor, por la vida que tú nos permites, y gracias también por estos momentos de estudio para que nos permita, Señor, comprender mejor tu palabra y también ponerlas en acción. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a tener la lectura de la ley de Dios, que les voy a suplicar que me acompañen en el libro del Éxodo. En el capítulo 20 leeré desde el verso 1 hasta el verso 17. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, pues esta es la ley de Dios que hemos tenido la oportunidad de leer e ir aprendiendo e ir discerniendo en nuestras vidas y en nuestras acciones. Quiero invitarles, hermanos, a que escuchemos esta alabanza que está en nuestros himnarios, que se titula Divino Amor. Vamos a escucharlo y también a fortalecernos espiritualmente. En una cruz de cruel dolor, pendiente a Cristo contemplé, perdido entonces me miré. Divino amor, divino amor, divino amor, divino amor, tu gran poder me conquistó, será de ti mi corazón. Divino amor, divino amor, tú me miraste, buen Señor, ardiendo en santa compasión, tu acento fue de salvación. Divino amor, divino amor, divino amor, divino amor, tu gran poder me conquistó, será de ti mi corazón. Divino amor, divino
del dulce hogar errante fui, tu eterno amor fue en pos de mí, divino amor, divino amor, divino amor, divino amor, tu gran poder me conquistó, será de ti mi corazón, divino amor, divino amor. No más rebelde mi Señor, ni vil esclavo habré de ser, acógeme en tu gran poder, divino amor, divino amor, divino amor, divino amor, tu gran poder me conquistó, será de ti mi corazón, divino amor, divino amor. Pues gracias a Dios que nos permite también estar en este momento después de esta pequeña alabanza, y ahora nos dedicaremos y nos enfocaremos al tema central del estudio del día de hoy, que se llama el culto al sol. El culto al sol, hermanos, es una historia muy interesante de comprender y nos va a dar mucha ilustración de cómo se ha venido llevando la idolatría desde el origen de las generaciones o desde el origen de las civilizaciones, y en aquel mundo antiguo en el cual se desarrolló el pueblo de Israel, y aparece la palabra de Dios para que corrija ese comportamiento, y cómo ha sido o en algún momento fue olvidado y después lo retoman, y actualmente se ha vuelto como una moda pensar en el culto al sol, o la gente cree redescubrir ese tipo de comportamientos antiguos. Vamos a enfocarnos a entender un poquito más sobre, tanto en la parte histórica como también en la palabra de Dios, el culto al sol, y cómo actualmente se disfraza de muchas formas en las cuales también caemos en el error de estar participando en esos cultos o en esas adoraciones. Voy a suplicarle que me acompañe a abrir su Biblia en el capítulo 1 del libro del Génesis. Leeremos desde el verso 14 hasta el verso 19 la palabra de Dios, y dice así: Y dijo Dios: sean las lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para enseñorearse en el día, y la lumbrera menor para enseñorearse en la noche. E hizo también las estrellas, y púsolas Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para enseñorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Aquí acabamos de citar parte de la creación o la explicación en el Génesis de la creación, y estábamos hablando y ubicándonos en el día cuarto. Como usted sabe, la creación se conformó en 6 días y el séptimo día el Señor reposó. Y así lo hemos creído y así por fe también lo hemos entendido. Pero no nos vamos a meter ahora en la discusión de la creación, algún momento lo tocaremos ese tema. Sin embargo, aquí el punto está el propósito de la creación del sol y de la luna y las estrellas, y el principal propósito dice que sean por señales para las estaciones, días y años. Entonces el objetivo principal que tiene el sol y la luna han sido para que aprendamos a medir los tiempos, los días y las estaciones y los años, y no para que sean una adoración. Sin embargo, el hombre se ha confundido y ha creído en su ignorancia, tanto religiosa como también ignorancia en el conocimiento, en adorar a un ser celeste, a un cuerpo celeste, como se le llama así al sol, o a la luna también en su momento, porque en su antigüedad se les ha atribuido cosas o eventos muy especiales, como han sido
los equinoccios o los solsticios, o bien los eclipses, que son aquellos que han creído en ese pensamiento. Y tal vez la ciencia más antigua que se confunde entre mitos y superchería sería la astronomía y la astrología, que nacen juntas en cuanto a su conocimiento y el conocimiento, porque recuerden que el hombre en ese tiempo de aquella antigüedad va desarrollando el proceso de comprender los tiempos, las estaciones y lo que más le convenía para la agricultura, y por eso empieza a darse cuenta que las estaciones se van a comportar de una forma y que va a ser cíclico esa repetición, y finalmente para la agricultura y las lluvias y el tiempo de sembrar y el tiempo de cosechar. Y entonces le atribuyen ese tiempo o esos temas a esas condiciones. De ahí nacen los calendarios. Los calendarios tal vez más antiguos sean los babilonios, que se esforzaron mucho en esa cuestión de comprender el tiempo. También los egipcios hicieron esfuerzos para comprender el movimiento del sol y la luna. Y tal fue el grado en el conocimiento, en el caso de los egipcios, que alinearon o pusieron sus construcciones más importantes para también coincidir con la medida de lo que sería los equinoccios, pero eso lo iremos viendo más adelante. El propósito de la creación de Dios para el sol y la luna fue ese, principalmente para dar luz en el día y también en la noche, y aunque sabemos que la luna no emite luz por sí misma, sí refleja la parte importante o refleja la luz importante para nosotros y tener noches también alumbradas. Bueno, vamos a abrir nuestro libro santo en el Génesis nuevamente, en el capítulo 6, en el 5 y 6. Entonces vamos a leer esta porción en la Biblia que explica lo siguiente. Vamos a verlo. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo su designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová en haber hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Aquí vemos en esta parte inicial de la historia de la humanidad que describe la palabra de Dios, de que la tendencia del hombre siempre fue hacia el mal, su corazón tendía hacia allá. Ya hemos explicado acerca del pecado original o la desobediencia que existió originalmente, o el pecado como explica la palabra de Dios, que llegó a Adán y después hacia todos los hombres, que fue la muerte finalmente por esa desobediencia. Si tiene duda, le invito a ver ese video. Pero bueno, ese no es el punto central. Lo que estamos comprendiendo es la tendencia del hombre hacia hacer el mal y hacia la idolatría, que fue principalmente. Y aquí vamos a comprender que existieron varios países o varios grupos de civilizaciones, como fueron los egipcios, que se asentaron cerca del río Nilo, y que es muy conocida, o los babilonios también, que se asentaron cerca de los ríos Tigris y Éufrates, y otros grupos como los fenicios o cananeos también se les conoce, donde vivían en ciudades-estado, que eran como 6, las más importantes y que las que menciona la Biblia son Sidón y Tiro, y de ahí conocemos también al rey de Tiro, a Hiram, por ser el más conocido de los reyes fenicios, ¿sí? Y estos grupos conquistaron pues principalmente la navegación, o fueron muy buenos, muy diestros en la navegación, y vendían casi cualquier tipo de producto, como era principalmente la madera del Líbano o de los pinos del Líbano, donde también de esa parte de esa madera fue llevada al templo de nuestro Dios. Ese es más o menos un panorama general. Y todos estos grupos que no nacieron de la palabra de Dios, como el pueblo de Israel, que crecieron y se desarrollaron en el estudio tanto astronómico como también en el crecimiento idolátrico de las cosas, como fue desde el tiempo de Babilonia o de Babel y hasta el tiempo de que aparece ya el pueblo de Israel. Como tal, empieza a formarse ese culto,
porque también eran considerados, como ya les explicaba, ese tiempo de conteo para las estaciones del año y ver cuándo era importante sembrar, cuándo llovería, cuándo en el caso de los egipcios se subiría el cauce del río Nilo y inundaría las tierras para hacerlas más productivas, y así fue pensándose. Y entonces todos esos pensamientos que llevó al pueblo, a este tipo de pueblos, también contagiaba al pueblo de Israel en el pensamiento de la idolatría, porque el pueblo de Israel se inclinaba siempre hacia eso, como nos sucede o nos puede suceder también a nosotros. Pero el pueblo de Israel sí se contagió y sí fue llegando a ese tipo de condiciones de alabar a los Baales como se les considera, aunque el término Baal dentro de la Biblia a veces no nada más se refiere al dios Baal o al ídolo Baal, sino se refiere a todo el concepto de idolatría. Vamos a leer en Números capítulo 25 versos del 1 al 5. Vamos a comprender cómo la influencia de estos pueblos van a inclinar al pueblo de Israel hacia la idolatría. Y dice así: y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo inclinóse a sus dioses, y agotándose el pueblo a Baal peor, el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol. Y la ira del furor de Jehová se apartó de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de aquellos cuyos se han llegado a Baal peor. Aquí estamos viendo que el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, pues empieza a inclinarse a los dioses, como lo sucedió también en aquel momento cuando se inclinó a aquel becerro de oro. Y aquí está explicando la palabra de Dios este acontecimiento del pueblo de Israel y este comportamiento que no fue útil para esta enseñanza, ni para su comportamiento, ni para la pureza, porque siempre se inclinaban hacia lo que aquellos pueblos tenían, y esa era la recomendación que Dios siempre les hacía, y el temor que siempre debió haber tenido el pueblo de no inclinarse hacia los Baales o a Baal peor, como está explicando aquí. Como yo les decía, Baal era considerado pues un dios fenicio. Bueno, el origen de la mitología o del panteón fenicio es el siguiente: existían dos dioses que se le conoce a él, el dios poderoso o el dios padre, que fue según la mitología fenicia el padre de Baal. A él también se le unió en matrimonio con Ashtarot, que menciona la Biblia, o Ishtar o Astoreth, que era la esposa de él. Y de esa mitología nace el pensamiento de Baal, y Baal también era conocido como Tamuz, porque ese era el pensamiento traído desde Babilonia y también en los fenicios, pero los fenicios vivían más cerca del pueblo de Israel porque eran sus vecinos, y entonces estos también contagiaron a los moabitas y contagiaron a los demás. Como les decía, el concepto de fenicio en la Biblia no se menciona Sidón y se menciona Tiro, que eran dos ciudades-estados de los fenicios. Sin embargo, también se les conoce como los cananeos, y entonces ya con esos conceptos ya nos queda mucho más claro. Y Dios había advertido al pueblo de Israel que no se inclinara a sus dioses como ellos pensaban o como ellos lo hicieron. Por ejemplo, entre los filisteos también estaba Dagón, y Dagón es el equivalente o era también el dios El, o sea, el padre de Baal, y de ahí vino también ese tema. Tanto que el pueblo de Israel se burlaba de ellos porque les decía Baal-Zebú o Belzebú. Después se le puso porque era el señor de las moscas o el dios de las moscas, así le llamaban porque le llevaban sacrificios a su templo de animales muertos, y ahí los dejaban que se echaran a perder y se llenaban de moscas, y el pueblo de Israel se burlaba de ellos. Ya después se aplicó el término de Belzebú a Satanás, pero ya fue un tiempo diferente, pero es el mismo dios Tamuz y el mismo al que se le sacrifican tantas cosas hasta el día de hoy.
Vamos a continuar. Por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 2, verso 11, dice así la palabra de Dios: y los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Es como les explicaba, o sea, los ídolos o los Baales porque había casi Baal para todo tipo. Y era un término, un concepto para decirle también idolatría o a los dioses de los fenicios. Entonces, en esa contaminación que el pueblo de Israel tuvo acerca de ello, pues a Baal también se le inclinaban porque era considerado el nacimiento del dios Sol o el dios Sol invicto, como lo conocieron los romanos. Pero todavía estamos hablando de una época antigua, y en la cual también esto Baal pues se le consideraba su nacimiento al ser el hijo del sol o el dios Sol. Se le consideraba por el solsticio de invierno, que era el tiempo en el cual existía, o el día más corto en todo el año, aparecía en el horizonte, porque después de una larga noche volvía a surgir el dios Sol y salía con esa fuerza y volvía a iniciar el ciclo, y a partir de ahí empezaba a ganar la batalla contra la oscuridad. Todo ese tipo de pensamientos fue llevando hacia el tema de la idolatría y en el culto al sol, también incluyendo los eclipses que eran programados o que son conocidos. Pues la gente que medio conocía acerca de eso y abusaba de la ignorancia de aquellos pueblos, pues siempre manifestaban presagios que no decían más que profecías falsas o eran profetas falsos, y así la gente los sigue creyendo y los sigue pensando, porque es muy antiguo esa tradición y es más fuerte y es más fácil creerle a la mentira que creerle a la verdad. Y eso es lo que pasa. Y Dios se enojó con este pueblo de Israel porque después de haberles dicho que no se inclinaran hacia dioses extraños, lo hicieron. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en este libro de Ezequiel, en el capítulo 8, donde hay un relato que tal vez nos tomará un poco de tiempo explicarlo, pero usted lo va a ir comprendiendo. Voy a tomar una versión que no es la habitual, que se llama Dios habla hoy, para que sea más comprensible al lenguaje actual. Entonces, estando ubicados en Ezequiel 8 del 1 al 18, dice así la palabra de Dios: el día 5 del sexto mes del sexto año, estaba yo sentado en mi casa en compañía de los ancianos de Judá, y de repente el Señor puso su mano sobre mí, y vi algo que parecía un hombre, de lo que parecía ser una cintura de abajo, y vi algo semejante al fuego, de allí que para abrir y brillaba como metal bruñido. El hombre extendió lo que parecía ser una mano y me agarró de mi pelo. Entonces el poder de Dios me levantó por los aires en visiones procedidas por Dios, y me llevó a Jerusalén, y como me colocó en la entrada de la puerta interior de la ciudad que da hacia el norte, donde se encuentra el ídolo que provoca la ira del Señor. Allí estaba la gloria de Israel, y como yo la había visto en la visión, tuve en la llanura, y entonces me dijo: dirígete hacia el norte. Y dirigí mi vista hacia el norte y la entrada junto a la puerta del altar, y vi al ídolo que provocaba ira al Señor. Y luego me dijo: ¿ves estas cosas detestables que hacen los israelitas, con los cuales me alejan de mi santo templo? Pues todavía verás cosas peores. Y luego yo llevó a la entrada del atrio y el muro, y veía un boquete, y entonces me dijo: agranda el boquete del muro. Y yo agrandé el boquete y encontré una entrada, y entonces me dijo: entra y verás cosas tan horribles que están allí. Y entré, y a lo largo del muro, y pintaba toda la clase de figuras de reptiles y de otros animales impuros, y de toda clase de ídolos del pueblo de Israel. 70 ancianos israelitas, entre los que se encontraba Hazanías, hijo de Safán, rendían culto a esos dioses, cuando uno tenía un incensario en la mano, el cual subía una espesa nube de incienso. Vamos a continuarlo leyendo, pero hasta aquí está explicando el profeta Ezequiel
que es llevado en una visión para representar y para comprender lo que Dios le quería decir, y le muestra a Dios y dice: no quieren que yo me acerque a mi santo templo porque me han alejado, porque hayan puesto un ídolo el cual me ha provocado a ira, y este ídolo era precisamente el sol, o lo que sería aquel Baal o Dagón, y aquellos nacimientos del sol, porque lo voy a explicar más adelante. Vamos a leer ahora el verso 12, y dice: ¿ves lo que hacen en secreto los ancianos israelitas, cada uno en el nicho de su ídolo? Piensan que yo no los veo, que he abandonado el país. Y añadió: todavía verás cosas peores. Y me llevó a la puerta de la entrada del templo del Señor, que hacía al norte, y allí estaban sentadas mujeres llorando al dios Tamuz. Y entonces me dijo: ¿ves esto? Todavía verás cosas peores. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor, y a la entrada del santuario entre el vestuario y el altar, y los 25 hombres estaban de espaldas al santuario, inclinándose hacia el oriente, con frente al suelo, adoraban al sol. Entonces el Señor me dijo: ¿lo ves? ¿No se ha bastado el pueblo de Judá con hacer aquí estas cosas tan detestables, que además han llenado el país de actos de violencia? Una y otra vez provocan mi ira y hacen que su pestilencia me llegue a mi nariz. Pero yo voy a actuar con ira, no tendré ninguna compasión de ellos, aunque me llenen de gritos, no los escucharé. Aquí está la explicación de aquel tiempo en el cual el pueblo de Israel se desvía. Este tiempo está hablando del tiempo de los reyes que estuvieron, principalmente el reino de Israel, que fue el más rápido en inclinarse hacia la idolatría, y puso a aquella que se conocía como Neustán, y la adoraban, y puso también aquel becerro de oro tratando de representar al Dios eterno, pero Dios se los había prohibido. Y lo que muestra aquí es su grado de idolatría, y dice: se inclinaban a Tamuz, endechando a Tamuz, llorando o adorando a Tamuz. Y porque también los ancianos se inclinaban hacia el oriente para adorar al sol, y Dios no quería que eso sucediera en su pueblo, lo cual sí sucedió. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado, porque esa inclinación hacia el sol, o ese pensamiento de querer adorar al sol o a la tierra o a la luna, es desechado por Dios, porque incluso dice: no tendré ninguna compasión de ellos. Y si no tuvo compasión de su pueblo, que había prometido cuidarlos y había hecho promesa con ellos, lo cual con este acto lo rompen, aquel antiguo pacto, pues ¿cómo va a tener de nosotros compasión si nosotros también somos advenedizos, o bien injertados a esta buena oliva, como dice el apóstol Pablo? Piense simplemente en esas condiciones. Vamos a leer ahora en el libro de Apocalipsis capítulo 17 verso 5, que dice así: y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y aquí es donde se explica precisamente esta historia de Babilonia, porque Babilonia no es esta Babilonia que está mencionando, no es aquella antigua Babilonia que finca las bases de la idolatría, cierto, pero va tomando y va absorbiendo todos esos cultos. Todo lo que hoy se conoce, o lo principalmente conocido como idolatría en el mundo, está basado en ese pensamiento a adorar al sol, como lo ha sido en el tiempo babilónico y todavía el tiempo que hoy existe, como es el conocimiento de la misa o el culto a la misa, que no es un culto a Cristo Jesús, sino es un culto al sol invicto o al sol simplemente. Y nunca se ha preguntado por qué la misa tiene que iniciar cuando nace el sol, por qué tiene que ser todos los días, y por qué los símbolos de un plato esférico como el sol, que tiene rayos alrededor, y ese crucifijo. Todo esto tiene que ver con esta adoración al sol, porque es un sincretismo, y el sincretismo es esa mezcla que existe entre las religiones, y la cual se ha hecho a lo largo de la historia desde el tiempo babilónico. Dice que el sincretismo
pagano se hizo con Babilonia y con el culto al sol, y va a llegar hasta nuestro día. Por ejemplo, el dios Mitra en el tiempo romano, en el año de 71 al 72, fue llevado, y su culto místico, que pues es así finalmente, a la gente les fascina tener misticismos y representaciones, porque no se sienten confiados si ellos no ven algo físico, y si no ven un ídolo no creen que estén adorando al Dios eterno, cuando en realidad el Dios eterno fue el que formó a ese sol y a esa luna. Y bueno, después de eso vino a conocerse el dios Baal, o el dios El Gabal, que fue introducido en aquel tiempo por el Gabalo, aquella dinastía severa que le toca estar en el poder romano, lo introduce y le crea un templo en el monte Palatino que se llamaba el Gabalum, que así se le conoció a ese templo, y era no otra cosa que la adoración a Baal, o al dios Sol, o a Tamuz finalmente. Después ese dios va a evolucionar para que en el año 270 y 275 el emperador Aureliano crea en el dios Sol invicto y lo adore, y su pueblo, o bueno, su ejército también lo adopta y se introduce en el panteón romano. Y finalmente Constantino cree también en ese dios Sol invicto y hace una mezcla o un sincretismo de la adoración al dios Sol invicto, y de ahí mete la doctrina nicena, o lo que se conoce como la doctrina romana o católica. Y esa es la historia que tiene este dios Sol invicto y la adoración al sol, que todo este tiempo no es un cristianismo, sino es traído de lo que Dios detestaba, porque les dice al pueblo de Israel: ves estas cosas, se harán cosas peores. Porque hay que recordar que en la adoración a el Gabal, hay que recordar que el dios Sol invicto, o el Gabal, sus celebraciones eran celebraciones de orgía, y eran celebraciones donde tenían un desenfreno físico y un desenfreno moral, que hasta el día de hoy lo siguen teniendo, y no hay un freno, porque la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, pero no quiere escuchar la verdadera palabra de Dios, porque está convencido de que estas cosas o rituales cree que es la palabra de Dios, pero no la es. Bueno, vamos a leer otra parte en la Biblia, que dice el libro de Jeremías capítulo 8 verso 2 lo siguiente, dice: y los dejaron tenidos al sol y a la luna y a las estrellas, y a los que habían amado sirvieron y siguieron consolando y adorando, y nadie los recogerá para entregarlos, y quedarán al suelo como el estiércol. Aquí está explicando cuál es el castigo acerca de que aquellos adoradores al sol, y aquellos adoradores al sol, pues dice, serán tomados o deshechos como un estiércol, porque han adorado lo que yo creé, dice la palabra de Dios. Y lo que yo creé, dice el Señor, yo no lo puse para que lo adoraran, sino lo puse para que se guiaran, para medir el tiempo y para seguir y aprender a cosechar, y aprender a cultivar, y aprender los días y las noches y cómo se comportaba, pero nunca les di instrucciones de que alabaran o adoraran lo que yo creé. Como lo dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 verso 14 hacia el 19, dice así: a mí también me mandó Jehová entonces enseñaros los estatutos y derechos, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Guardar pues vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con todos vosotros en medio del fuego, porque no os compráis, ni hagáis como vuestra escultura, ni imagen ni figura alguna, efigie de varón o hembra, figura alguna de animal que está en la tierra, figura de ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que haya arrastrado en la tierra, ni figura de pez alguno que haya en el agua o debajo de la tierra. Y fíjese lo que dice este verso 19: y porque alzando los ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seáis inclinado, ni te inclines a ellos, ni les sirvas, porque Jehová tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Y aquí está la clara descripción y la clara instrucción, dice:
porque no levantes tu mirada a los cielos y veas un sol y una luna y te inclines a ellos, porque yo los formé, dice el Señor. Hoy actualmente la gente va a los equinoccios y han formado y se admiran de lo que hicieron, que sí es admirable lo que hicieron, por ejemplo, en esa pirámide de Chichén Itzá, cómo se ve la sombra, como si bajara aquella serpiente, pero eso no es parte de la adoración, y lo que está pasando es un fenómeno físico y es un fenómeno que Dios había determinado, porque es el tiempo. Hubiese cosechas y hubiese tiempos y estaciones para el año, y así fue descrito, y no para alabar al sol. Hoy la gente cree que se va a llenar de energía en aquellos lugares, pero la realidad es que más energía nos llena de vida que tiene el sol para hacia con nosotros todos los días, porque lo necesitamos para alimentarnos, lo necesitamos para vivir, y si no hubiera sol no hubiera vida, y así Dios lo dispuso. Pero la gente cree en ese tipo de pensamientos e ideologías e idolatría, que cree que está descubriendo algo nuevo, y lo único que está descubriendo es la ignorancia en la palabra de Dios. Y nosotros, como pueblo escogido, no podemos ser parte de esa adoración, porque es precisamente lo que Dios desecha. Así es, hermanos, que investiguemos dentro de la palabra de Dios el conocimiento que nos da, y también alrededor el por qué se dio tanta idolatría hacia el sol, y cómo se sigue dando y cómo se sigue mezclando, y como dice la palabra de Dios, salid de ello, pueblo mío. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad él mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Su voz constante resistí, aunque el amante me llamó, mas su palabra recibí y fiel me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Tortura cruel sufrió por mí, cuando en la cruz por mí murió. Tan solo así salvado fui, y así me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Que soy feliz, yo bien lo sé, con esta vida que él me dio, mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Bueno, pues gracias a Dios ha sido la alabanza y también el estudio de esta tarde, en la cual también hemos dedicado un poco de tiempo y espacio para comprender ese culto que no es correcto para nosotros, ni para la iglesia, ni para las personas, en alabar al sol. Vamos a despedirnos en oración, hermanos, y también a dar avisos y noticias, por favor. Oremos.
Bendito Dios que moras en la altura de los cielos, Señor nuestro, te doy gracias por tu misericordia que te has derramado sobre tu pueblo y que nos permites también librarnos de este tipo de comportamientos idolátricos en el cual tal vez nuestra ignorancia o nuestra tendencia hacia el mal hace que caigamos frecuentemente. Pero tú que siempre tu mano bondadosa y tu palabra siempre nos guía, te damos gracias por eso para que comprendamos nuestros errores y vayamos a una perfección espiritual. Te lo ruego, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este culto más. Bueno, los anuncios son los siguientes. El templo continúa cerrado por la fase de cuidado que debemos de tener y la recomendación sigue siendo que mantengamos lo más posible el tiempo en casa para cuidarnos también de contagios. A pesar de que algunos de ustedes ya puedan ser que estén vacunados, no se confíen porque esta ola de contagio pues ha sido muy fuerte y muy agresiva también. Mientras tanto, no se olviden de participar en este culto y el día de mañana a las 11:30 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y si quieren participar de la escuela sabática, simplemente mándenos un mensaje por WhatsApp al número que aparece tanto en la página www.iglesiadediosjuda.com como también en nuestro sitio en Facebook. No tengo más que agradecerles a ustedes, hermanos, y a Dios que nos hayan acompañado y a Dios por su fortaleza espiritual, que siempre su espíritu es derramado en su iglesia y nos llena de mucha fortaleza. Dios les bendiga y paz a vosotros.